Llegamos hoy, amigo oyente, a un salmo muy destacado y es este Salmo 103. Este es el mismo salmo que leyó el rey Gustavo Adolfo cuando había entrado a la ciudad de Augsburgo en el momento de celebrar su victoria, luego de haber triunfado en Leipzig. Este fue, pues, el salmo que él leyó. Este salmo mira hacia un día nuevo, en realidad un día más allá del milenio, hacia la eternidad. En este salmo encontraremos la totalidad del cumplimiento. La nación de Israel en el pasado ha acudido a leer este salmo y en el presente el israelita piadoso también acude a leerlo. En el futuro también acudirá a leer este salmo. Lo mismo ocurre con los creyentes en forma individual y en la iglesia. Todos encuentran una fuente de fortaleza y vida en este salmo. Es un salmo de alabanza y acción de gracias por las cosas recibidas y de alabanza por una persona. Los creyentes encuentran aquí una verdadera fuente de fuerza y vida, y esa persona a la que nos referíamos es Cristo mismo. Creemos que se cantaba este salmo, y esa persona a la cual se referían es Cristo, y lo cantaban en forma antifonal. Comenzaba con una interpretación por un solista y finalizaba en una sinfonía de alabanza universal. Ahora hemos dividido este salmo de la siguiente manera. En los dos primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. En los primeros versículos se nos da eso. En los versículos 3 al 9 vemos una declaración concerniente a Jehová, y luego en los versículos 10 hasta el 16 una declaración concerniente al hombre, y en los versículos 17 hasta el 22 encontramos una proclamación para el futuro. Notemos entonces que aquí al mismo comienzo del Salmo tenemos esta advertencia para el presente. Y usted se puede dar cuenta de lo personal que es esto. Hay una expresión que se utiliza dos veces en estos primeros dos versículos. Leámoslos. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Algunas otras traducciones han presentado esta frase que dice, todo mi ser, aquí en el primer versículo, como aquello que es lo más profundo dentro de mí. Este es un salmo que nos llega a donde nosotros vivimos y también revela algo a mi propio corazón. Este es un salmo por el cual nosotros alabamos, nosotros glorificamos, y sin embargo, cuando uno se aproxima a este salmo, puede reconocer que le falta algo. Yo hago todo lo mejor que puedo, y mi alma se dirige con todo hacia Él, pero no es como debería ser. Amigo oyente, aquí existe un verdadero peligro en el presente y quisiéramos, por así decirlo, levantar una bandera de peligro, indicando por medio de ella lo que existe en la iglesia en el presente, cuando simplemente hacemos las cosas en forma de rito, que no tiene ningún significado en este mundo, sino el de estar repitiendo trivialidades que parecen piadosas. El pueblo de Dios fue advertido en cuanto a esto allá en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde leemos, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es otra cosa sino una alabanza, una adoración de los dientes para afuera. No existe para nada la sumisión que debería existir a la palabra de Dios, a las demandas que hace Dios, sino que simplemente se sigue los mandamientos de los hombres. De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cómo está su iglesia? ¿Está la adoración en esa iglesia muerta para usted en el presente? Eso es lo que realmente le preocupa a nuestro corazón en la actualidad. Amigo oyente, lo que nosotros deseamos es simplemente poder vivir para Él en el presente, que la alabanza que puede emanar de nuestros corazones sea pura, sea limpia. Esto es lo que deseamos. En el presente existe demasiada ritualidad y repetición. Es muy fácil decir que el modernismo rechaza todas las grandes verdades. Pero si nosotros vamos a la iglesia y simplemente le damos un apoyo fingido a estas cosas, entonces puede decirse de nosotros, pero su corazón está lejos de mí. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe, amigo oyente, que la carne no puede hacer esto? Debemos hacer una confesión aquí. Esperamos que usted no le cuente a nadie, por supuesto, que esto sea entre nosotros nada más. Pero usted sabe que yo no puedo adorarle a Él como me gustaría. ¿Y sabe por qué? Porque esta carne que yo tengo no puede elevarse a ese nivel. Es solo por el Espíritu Santo que usted y yo podemos adorarle hoy en espíritu y en verdad. Ahora aquí dice, no olvides ninguno de sus beneficios.
Él ha sido tan bueno con nosotros. Y cuando nosotros miramos hacia el pasado, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es este salmo. Luego, siguiendo más adelante, podemos ver que tenemos aquí una declaración en cuanto a Jehová nuestro Dios. Y es en esta relación que existe con el hombre, por supuesto. Notemos lo que dice el versículo 3 de este Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Deseamos expresar nuestra opinión aquí y encontramos que estamos en desacuerdo con muchas personas, que esto habla acerca de la edad del reino más allá en la eternidad. Debemos ser francos al decir que esto se refiere tanto a enfermedades y dolencias físicas como a dolencias espirituales. Él nos ha hablado claramente acerca de lo que va a ser la época del reino. Él dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Eso lo podemos leer allá en el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 24. Escuchamos muchas veces que la gente dice que muchos de estos supuestos sanadores que existen en el presente están enfatizando la salvación, pero la verdad es que no creemos que ellos enfaticen la salvación. Ellos colocan esto al final de una serie de reuniones, pero aquellos que han ido nos cuentan que siempre dan una invitación al final para aceptar a Cristo. Amigo oyente, la enfermedad es resultado del pecado, y el asunto del pecado debe ser arreglado primero. Él fue entregado por nuestras rebeliones, fue resucitado para nuestra justificación. Y encontramos aquí en el versículo 4 de este Salmo 103 lo siguiente: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Antes de seguir adelante con esto, permítanos decir algo más sobre las enfermedades, y es que nosotros debemos reconocer que muchos de los más destacados siervos de Dios han estado enfermos, y nunca han sido sanados en toda su vida, ni aun al llegar a su lecho de muerte. Pablo el apóstol, por ejemplo, era uno de ellos. Y si alguno podía haber demandado sanidad, nos parece que él debería haber sido uno de ellos. Pero él tenía ese aguijón en la carne. Quizá fue enfermedad de la vista. Y así hay muchos otros siervos de Dios que estuvieron enfermos y que nunca fueron sanados. ¿Podemos entonces arriesgarnos a decir que si usted no puede demandar sanidad, entonces es que hay algo que anda mal con usted si no puede lograr ser sanado? Es algo maravilloso si uno puede ser sanado, por supuesto. Pero debemos comprender una cosa, amigo oyente, y es que aquellos siervos de Dios que habían sido escogidos especialmente nunca experimentaron esto. Nos encontramos, pues, en una magnífica sección de los Salmos. Trata de nuestro Dios, y se nos dice aquí en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En cierta ocasión, hace ya muchos años, se presentó en la televisión una persona, una mujer, que decía poseer el don de la sanidad. En las propagandas se mostraba una fotografía de ella que parecía una adolescente, y lo que uno podía ver en la televisión, pues no era una adolescente. No había sido rejuvenecida. Amigo oyente, eso ocurrirá en el milenio. En realidad sabemos que vamos a recibir un cuerpo completamente nuevo. No lo tenemos aún, pero lo recibiremos algún día. Escucha ahora lo que dicen los versículos 6 y 7 de este Salmo 103. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Dios había dado a conocer a Moisés sus caminos, pero todo lo que vieron los hijos de Israel fueron los milagros. Ellos no comprendían. Hay muchas personas así en el presente. Reconocen ciertas verdades, pero ellos no entran en sus caminos. ¿Y cuán importante es todo esto? Ahora el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esto es lo que necesitamos en el presente. Lo que necesitamos más que ninguna otra cosa, misericordia. Siguiendo ahora adelante en este salmo, notamos que se presenta una declaración que tiene que ver con el hombre. Veamos el versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Luego podemos notar lo que dice el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amigo oyente, si Dios obrara con nosotros según nuestros pecados y según nuestras iniquidades, ninguno de nosotros llegaría a ser salvo. Luego él dice, escuche usted aquí en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Usted se puede dar cuenta que es su misericordia en el presente lo que es de suma importancia. Necesitamos reconocer eso de que es por medio de su misericordia. Luego dice en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Podemos notar aquí que no dijo cuán lejos está el norte del sur. Sabemos que es sumamente lejos desde el polo norte hasta el polo sur. Pero cuando uno comienza a andar desde el este hasta el oeste, es decir, del oriente al occidente, nunca se llega al fin, porque el oeste no termina en ningún lugar, ni tampoco termina el este. Uno sigue andando y si se está dirigiendo hacia el este, sigue andando hacia el este todo el tiempo. Y lo mismo ocurre si usted se está dirigiendo hacia el oeste. Pero si usted se dirige hacia el norte, llegará a un punto, a un lugar, desde donde comenzará a dirigirse hacia el sur. Pero cuando uno se dirige hacia el este, nunca llega al fin. Y esa es la distancia que Él ha puesto entre nosotros y nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es tan bueno, amigo oyente, y nosotros parece que no nos damos cuenta de eso. Ahora el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El doctor Jorge Gillius dijo lo siguiente, Dios recuerda que nosotros somos polvos. Nosotros nos olvidamos que cuando el polvo se pega a sí mismo, se convierte en lodo. Y ese es el cuadro del hombre a propósito. Ahora el versículo 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Amigo oyente, usted no va a estar aquí por mucho tiempo. Alguien me dijo una vez, oiga, se le están emblanqueciendo las sienes. Y así era. Pero el caso es que las sienes de esa persona también estaban cambiando de color. ¿Sabe usted lo que Dios está tratando de decirnos, amigo oyente? Cuando Dios permite que comiencen a salir las canas, Él está diciendo, tú no vas a permanecer en este mundo por mucho tiempo más. Cuando usted comienza a sufrir de artritis o cuando tiene dificultades para levantarse por la mañana, eso lo debe tomar como una advertencia de parte de Dios. Él está diciendo, no vas a permanecer aquí por mucho tiempo más. Y usted, amigo oyente, debería arreglar todas sus cosas. Ahora comenzamos a mirar hacia el futuro. ¿Y qué es lo que tendremos en el futuro? Leamos el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es algo maravilloso el poder mirar hacia el futuro y saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Es tan maravilloso conocer eso. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Notemos ahora lo que dice aquí el último versículo de este Salmo 103, el versículo 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y llegamos ahora al Salmo 104, que se llama un salmo de la naturaleza, o como lo llama una nueva traducción de la Biblia, una alabanza al Dios de la creación. Uno puede observar aquí todos los días de la creación. Por ejemplo, comienza diciendo aquí en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ahora nosotros estamos hablando aquí del Dios de la creación. Y el versículo 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. En el primer día, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Usted recuerda? Eso fue en el primer día. Y aquí tenemos el que se cubre de luz como de vestidura. Se nos dice que en el segundo día de la creación Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Él puso las aguas sobre nosotros y las aguas debajo de nosotros. Y entonces tenemos lo que dice aquí el versículo 2, volvamos a leerlo. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. De la misma manera que uno extiende una carpa, una tienda. En aquellos días, cuando los israelitas llegaban a cierto lugar en una caravana, al detenerse ellos preparaban sus carpas, sus tiendas. Bien, es así como Dios extendió los cielos y cuando lo hizo, al separar las aguas, quedó una parte sobre nosotros. Y de vez en cuando llueve, pues nosotros la podemos sentir. Ahora en el versículo 3 dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí tenemos un cuadro maravilloso del segundo día de la creación.
Al continuar la lectura de este maravilloso salmo, notaremos que el tercer día de la creación se presenta, y podemos notar lo que dice aquí el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Luego el versículo 6 de este Salmo 104 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y aquí tenemos una referencia al diluvio también. Pero usted recuerda que en el tercer día, Él dividió las aguas que estaban debajo de los cielos. Usted se da cuenta que puso agua sobre ellos, las nubes que podemos observar llevan bastante agua. Luego Él separa la tierra de las aguas. Esta es una alabanza a Dios por su creación, como usted puede apreciar, de la tierra y del mar. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo en el cuarto día? Él no creó al sol y la luna. Él simplemente dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y están allí para regular el tiempo en este mundo. Luego tenemos en el versículo 19 de este Salmo 104 que estamos leyendo, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Aún los seres más atrasados conocen esto. En el estado de Arizona, en los Estados Unidos, se ha descubierto ciertas ruinas construidas por los indígenas. Allí se encontró dos varas que estaban contra una pared, y no se podían dar cuenta a sus descubridores para qué eran. Luego descubrieron que en la época de plantar el maíz, uno podía mirar a través de esas varas y podía ver la luna. Entonces podemos apreciar que Dios hizo la luna para los tiempos. Eso es lo que dice aquí. El mismo versículo nos dice, el sol conoce su ocaso. Y todo esto se mueve según su plan o según su programa. No nos venga a decir, amigo oyente, que vivimos en un universo que no tiene significado en el presente. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en el quinto día? Bien, en ese día fue cuando apareció la vida animal y todo lo que se encuentra en el océano. En los versículos 25 y 26 de este Salmo 104 podemos leer, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Este es un cuadro maravilloso. Pero ¿qué podemos decir acerca del hombre? Leamos el versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. El hombre va a ser colocado sobre la tierra, su hogar está listo para él. Ahora el versículo 31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Dios lo miró y vio que era bueno. En los versículos 32 y 33 dice, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. El hombre está en este mundo para alabar a Dios. Él ha sido colocado en esta tierra y aquí tiene su residencia. Él vivía en el jardín del Edén, en la casa número 1, allí es donde vive. Notemos lo que dice el versículo 34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Pero qué fue lo que sucedió? El versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. El hombre ha pecado. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Él los va a quitar de la tierra y usted, amigo oyente, va a correr la misma suerte, a no ser que esté dispuesto a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y podemos estar seguros de una cosa, que este mundo no va a ser su residencia permanente. Dios lo llevará a otro lugar y allí va a ser su residencia. Llegamos ahora a los salmos 105 y 106, que son dos salmos históricos. Estamos seguros de que David fue quien escribió el Salmo 105, porque la primera parte de este salmo es lo mismo que dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 22. Y fue entonces cuando David llevó el tabernáculo a Jerusalén, y aquí tenemos la presentación de esta historia. Y los dos primeros versículos del Salmo 105 comienzan diciendo, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Luego en el versículo 5 de este Salmo 105 leemos, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él va hacia el pasado y comienza hablando de la descendencia de Abraham y del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Luego continúa hablando de José en la tierra de Egipto, y en el versículo 23 leemos, después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam.
Y el versículo 26 continúa diciendo, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Luego, en el versículo 38, notamos algo que es bastante interesante. Leamos el versículo 38 de este Salmo 105. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Ellos se alegraron mucho de que los israelitas los dejaran debido a las plagas que tuvieron que sufrir, y Dios los llevó a su propia tierra. La declamación de esta historia del pueblo es algo por lo cual se debe alabar. Amigo oyente, hay algo mal si usted no puede mirar al pasado en su propia vida y no encuentra algo por lo cual pueda darle gracias a Dios. Y así llegamos al Salmo 106, un salmo que es bastante largo y que también es un salmo histórico, con el cual se finaliza esta sección de números en los salmos, y que acompaña el viaje del pueblo de Israel por el desierto. El primer versículo de este Salmo 106 dice, Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego tenemos esa confesión de pecado en el versículo 6 de este mismo Salmo. Demos lectura. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Amigo oyente, cuando usted mira hacia el pasado en su vida, usted no solo encuentra algo por lo cual debe darle gracias a Dios, sino que le tiene que dar gracias por la salvación. Él ha perdonado sus pecados, es decir, si usted se ha vuelto al Señor Jesucristo y le ha pedido que sea su Salvador. Como podemos apreciar, amigo oyente, estos son salmos maravillosos. Deberíamos saturarnos con la lectura y meditación de ellos. Bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa cuando proseguiremos con este interesante estudio del libro de los Salmos. Será hasta entonces que las incontables bendiciones del Señor sean con usted ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración.